Caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador. Señora Presidenta y señores y señoras jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me presento ante este tribunal en representación de Petita Paulina Albarracín Albán, de Denise Selena Guzmán Albarracín y en memoria de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, una niña de 16 años cuya vida fue arrebatada como consecuencia directa de la violencia sexual que sufrió dentro de las aulas de un colegio del Estado ecuatoriano. Señores jueces, este caso no trata de un hecho aislado. Paola era una adolescente de 14 años cuando el vicerrector de su instituto educativo, un funcionario público, un hombre con décadas de ventaja sobre ella, comenzó a exigirle favores sexuales a cambio de aprobarle el año escolar. No fue seducción, no fue un romance, fue una relación de poder, de chantaje, de abuso sistemático, sostenido durante más de un año, dentro del mismo establecimiento donde el Estado tenía el deber de protegerla. El propio Estado ecuatoriano reconoció en la audiencia pública que no contaba, al momento de los hechos, con políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas. Reconoció que no existían rutas que denuncien o permitan la denuncia, ni mecanismos de investigación, ni medidas de protección. En otras palabras, Paola entró a ese colegio desprotegida y el Estado lo sabía. Por la responsabilidad del Estado va más allá de la omisión. El vicerrector era un funcionario público. Los actos que cometió los cometió valiéndose de su posición institucional, desde su autoridad, desde su poder, sobre una niña que dependía de él para continuar sus estudios. Esa es responsabilidad directa del Estado, no una falla del sistema, una violación activa a los derechos de Paola. Y cuando el 12 de diciembre del 2002, 2 días después de cumplir 16 años, Paola ingirió veneno y llegó enferma a este sitio. Las autoridades no la trasladaron de inmediato a un hospital, la llevaron a la enfermería donde la inspectora general la instó a pedirle perdón a Dios. Pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que recibiera atención médica, 30 minutos que pudieron y a la vez le costaron la vida. Al día siguiente, Paola murió. El Estado también falló en ese momento, y este tribunal así debería declararlo. Señora Presidenta, las cartas que dejó Paola hablan por sí solas. En una de ellas, dirigida al vicerrector, ella escribió que se sentía engañada, que no podía soportar todo lo que estaba sufriendo y que por eso había decidido tomar veneno. Esas palabras no son las de una adolescente enamorada, son las palabras de una niña que pedía auxilio, de la única manera que sentía que le quedaba. La perita Jimena Cortés Castillo fue clara. El suicidio de Paola estuvo directamente vinculado a la violencia sexual que sufrió. Fue, en sus palabras, un acto enunciativo. Paola no vinculó a la violencia sexual que sufrió. Fue, sus palabras, un acto enunciativo. Ella quería morir, quería que alguien finalmente la escuchara. Nadie lo hizo, y después de su muerte la impunidad fue la segunda agresión. El proceso penal duró casi 6 años y terminó en prescripción, no porque el caso fuera complejo, sino porque el Estado no hizo lo necesario para capturar al imputado. El señor Bolívar Espín huyó antes de que se ejecutara la orden de allanamiento y durante años las autoridades no tomaron ninguna acción sustitutiva para localizarlo. En septiembre de 2008 la acción penal prescribió y el responsable nunca fue juzgado. Y durante todo este proceso, las decisiones judiciales estuvieron marcadas por estereotipos de género. La Corte Superior de Justicia de Guayaquil descartó el delito de acoso sexual, porque según su razonamiento, no fue el vicerrector quien persiguió a Paola, sino fue ella quien buscó sus favores docentes. Ese razonamiento culpó a la víctima, normalizó el abuso y construyó, señores jueces, una segunda violación a los derechos y a los derechos de la familia de Paola. Señora Presidenta, los familiares de Paola también son víctimas. Petita Albarracín, su madre, ha cargado durante más de 17 años con el peso de una lucha que el Estado le obligó a librar sola. El día de la autopsia, un médico forense le mostró el cuerpo de su hija y le señaló el útero
diciéndole que no había embarazo. Esa imagen no se borra, ese dolor no prescribe. Denise, la hermana menor de Paola, creció en silencio, sin que nadie pudiera consolarla. Perdió a su hermana y perdió a su madre, que quedó absorbida por la búsqueda de justicia. Ambas sufren hasta hoy un duelo que no ha podido cerrarse porque la impunidad lo mantiene abierto. Señores jueces, esta corte tiene la oportunidad de hacer lo que el Estado ecuatoriano no hizo. Reconocer que Paola del Rosario Guzmán Albarracín fue una niña víctima de violencia sexual sistemática en su colegio, que esa violencia fue posible porque el Estado no la protegió, que su muerte fue consecuencia directa de esa violencia y de la negligencia posterior, y que su familia merece verdad, justicia y reparación. Solicitamos respetuosamente a este tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la educación, y a las garantías jurisdiccionales, y que ordenen las medidas de reparación que correspondan, no solo para estas víctimas, sino como garantía de que ninguna otra niña en Ecuador tenga que vivir lo que pasó y vivió Paola. Gracias, señora presidenta.